Estar entre todos ustedes, bienvenidos a todos los países que nos acompañan ahora, Ecuador, Colombia, Perú, y si me olvido de algunos, perdónenme. El día de hoy vamos a empezar un diplomado muy importante para todas las familias del mundo en realidad. Vamos a iniciar explicando un poquito cuál va a ser el sílabo de nuestro curso, y para ello vamos a tener 8 clases. A ver, déjenme compartir un minuto. Acá estamos. Listo. Vamos a tener nosotros un objetivo general, que es brindar algunos conceptos generales acerca del estudio de la familia, basados en 2 fuentes, los conocimientos bíblicos y la terapia familiar sistémica. Desde allí vamos a trabajar 8 temas. El primer tema del día de hoy es la familia desde la perspectiva bíblica. El siguiente será desde la perspectiva sistémica. La tercera clase está relacionada a la estructura familiar y la simbología que se usa. La cuarta es el ciclo vital de la familia. Luego vienen los patrones de comunicación familiar. Vamos a hacer el diagnóstico de una estructura al interior de la familia y vamos a estudiar algunos casos en la parte de consejería familiar y de restauración de la familia. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con todo lo que son los conceptos bíblicos, teológicos, relacionados a la familia, que ustedes seguramente ya lo conocen, pero que hoy día los vamos a también a repasar un poquito, ¿ya? Bien. Se está viendo todo, ¿verdad? Bien. Vamos a trabajar entonces la familia desde la perspectiva bíblica. Seguramente usted y yo queremos tener una familia que realmente represente lo que fue el propósito de Dios inicial para nosotros. Usted y yo queremos tener esa familia de soporte, de apoyo, que sea nuestra ayuda, que sea nuestro refugio en los momentos de adversidad. Y en realidad Dios instituyó la familia porque Él mismo la formó, ¿no? Y Él justamente la bendijo. Y al ser bendecida por Dios, debe ser altamente respetada. A veces nos olvidamos de eso. Y a veces pensamos de que las familias se forman indistintamente, aleatoriamente, por un engaño, por de repente alguna casualidad, pero no es así necesariamente, ¿no? Porque desde el inicio de la creación, cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree entre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, el Señor crea a una persona a imagen y semejanza de Él. Usted y yo somos imagen y semejanza. A veces lo olvidamos, pero esos olvidos no tienen que ser muy permanentes. Debemos de regresar continuamente hacia los propósitos originales que el Señor tuvo para la familia y para la creación del ser humano, ¿no? Y le dice que el ser humano se va a señorear sobre todo lo creado. Ese señoreo de todo lo creado significa de que si varón y mujer están por encima de todo lo creado, como Génesis 1 lo dice, entonces ambos vamos a ser sujetos y no objetos. El ser sujeto va a significar que yo voy a respetar a la otra persona, el varón a la mujer y la mujer al varón. No lo voy a usar como objeto, lo voy a usar como sujeto.
ambos dos, señoreando sobre la creación. Ese es el propósito original de Dios para la familia. Y a veces, como les decía, nos olvidamos, ¿no? A veces nos olvidamos y nos basamos en el Génesis 3 con el pecado y nos olvidamos del Génesis 1, el propósito original de Dios para la creación, para su creación, hombre-mujer, ¿no? Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear. Y es interesante cómo el Señor está formando familias a imagen de Dios, no a imagen humana, no a los valores de este mundo, no a los valores de la estructura que nos presenta el mundo ahora. Estas familias que Dios crea van a tener autoridad sobre la tierra. Y Dios crea a ese hombre y a esa mujer en iguales condiciones de autoridad. Y eso es importante, hermanos, de que nosotros podamos pensar en este tiempo, porque nos estamos basando en el Génesis 1, ¿no? Entonces, hombre y mujer iguales en autoridad para que vivan en amor recíproco, que tampoco es ese amor que nos presenta el mundo, es ese amor verdadero que nos presenta la palabra. Y ya desde esa perspectiva la familia comienza tomando otro enfoque. Y es importante, hermanos, es sumamente importante que tengamos ese enfoque que tuvo el Señor originalmente para nosotros, ¿no? Hay una unidad, hay una unión fructífera, hay hijos, a veces no, pero hay una unidad, hay un compañerismo. Muchas veces las parejas se forman sin conocerse mucho. Y muchas veces obviamente comienzan a tener dificultades, porque empiezan a ver que no coinciden en muchas cosas. Porque no fueron compañeros, porque no fueron amigos, porque no se conocieron lo suficiente. Necesitamos regresar a la palabra, aprendiendo cuáles son los principios básicos para la unidad de la familia, usando la sabiduría de Dios, y no solamente la sabiduría, sino también la santidad. Porque si no, no vamos a tener familias de bendición, ni vamos a ser familias de bendición, ¿no? Entonces Dios une a la pareja en una unidad perfecta, porque no es solamente una unidad física, es una unidad mental, es una unidad emocional. La pareja tiene una intimidad sexual importantísima para la procreación, para la expresión del amor pleno en toda su expresión, pero también es importante para toda esa serie de confluencia de emociones que dos personas van viendo, van transmitiendo y van fortaleciendo a través del tiempo. Esa intimidad no solamente es ahora sexual, no solamente es emocional, es también intelectual, porque comienzan a tener objetivos en común, comienzan a hacer planes, comienzan a hacer planificación, organización, distribución del trabajo, división, organización de recursos, evaluaciones, pero también es una unidad espiritual, porque ambos van y se presentan delante del Señor para decir, Señor, aquí estamos y estas son nuestras necesidades ahora.
Por eso dice la palabra, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Dejar va a implicar la independencia del hogar paterno. Ya papá y mamá no van a tener la misma injerencia sobre mí. Ahora yo y mi esposo, mi esposa, vamos a hacer una nueva familia y vamos a tener nuevos recursos seguramente, nuevas decisiones, nuevas costumbres, y eso va a ser importante porque va a fortalecer el nuevo matrimonio, la nueva pareja, etc. Dejar, independizarse del hogar paterno. Ya no soy hija, ya no soy hijo, que estoy sujeto a la autoridad de mis padres porque ahora yo soy hija, yo soy hijo, pero estoy en un nuevo rol, que soy esposa, soy pareja y tengo una nueva familia. Y desde ese espacio tengo independencia. Eso no quiere decir que yo deje a mis padres, que ya no los visite, que ya no los apoye económicamente, que ya no vaya y comparta afectos, sueños, ilusiones. Eso significa de que ahora en esta nueva realidad, en esta nueva formación de familia, yo ya tengo mi propia familia, la cual tengo que dirigir junto con mi esposo, con mi esposa. Iré cada fin de semana seguramente donde mis padres, a ver cómo están, qué es lo que está pasando, conversar algunas cosas familiares, quizás compartir algunas cuestiones económicas, pero yo ahora tengo mi propia. Entonces vamos a necesitar esa independencia del hogar paterno, ¿no? Donde yo voy a formar mi propio hogar, pero ese propio hogar va a tener una característica muy particular, que es la mía y la de mi esposo, la de mi pareja, donde ambos vamos a traer lo mejor de sí, lo mejor de sí. No voy a traer lo peor. Voy a traer lo mejor de mí, de mi familia, etc. Lo mejor de mí. Unirse en esas condiciones y bajo el señorío de Cristo, la familia va a obtener dirección, va a obtener sabiduría y ese verdadero amor que no es igual al del mundo. Como complemento de esta iniciativa humana de unirse dos personas. Ahí tenemos que ir marcando bien la pauta, porque esto es bien importante, ¿no? Serán una sola carne. Esa relación exclusiva, integral, de María y Juan, por darle dos nombres. Pero no de María con Pedro y Juan, no de Juan con María y Carmen. Esta es una relación exclusiva y excluyente. En esta relación exclusiva se comparte todo, se comparte el propio cuerpo. Las emociones, las dificultades, las alegrías, se comparten las propiedades, las finanzas, las formas de pensar, las formas de adorar a Dios. Entonces, este amor va a expresar lo más íntimo de nuestro ser. Ahora, ¿todos estamos llamados a casarnos? No. Habrán personas que no deciden no casarse y va a estar bien. Algunos tienen don de continencia.
que entonces podrían permanecer solteros como el apóstol Pablo. Usted no tiene que casarse necesariamente. Sin embargo, si se casa, tiene que asumir los deberes y responsabilidades que le corresponden. Hablábamos de que la relación exclusiva, la relación conyugal es exclusiva, ¿no? Dice Deuteronomio 5:21, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Entonces, cuidado los ojitos los que ven, cuidado los pensamientos los que piensan. No hay que codiciar. La pareja conyugal es solamente de 2 personas, no hay espacio para 3. Colosenses 3:19 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ellas. Ustedes, las esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Es interesante cómo Colosenses nos habla de que los hombres deben de amar. ¿Será que para los hombres es difícil amar? Y les habla a las mujeres de que deben de respetar. ¿Será que para las mujeres es difícil respetar? ¿Será que hay bastantes hombres gruñones y hay muchas mujeres que hablan de más? Pensemos en el consejo de Pablo en este tiempo, ¿no? Dios nos enseña el amor y el respeto en el matrimonio, ¿no? La relación exclusiva. Ahora, la familia es importante porque es la corona de la creación. Es la última parte de todo lo creado, la creación del hombre y de la mujer. Y tiene un objetivo central en la obra redentora del Señor, ¿no? Dios relaciona al hombre con su contexto familiar y Él usa a las familias para sus propósitos redentores. ¿A quién usó? A Noé, su familia, a Amram y Jocabed, los padres de Moisés, que ayuda en la liberación del pueblo de Israel, a Elizabeth y Zacarías, los padres de Juan el Bautista, que viene abriéndole el camino para el ministerio de Jesús, a María y José, los padres de nuestro amado Señor Jesús. Ese propósito redentor nace en una familia. Así es que la familia es el diseño original de Dios, ¿no? Ahora, la familia transmite la fe. Deuteronomio 6 nos dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, ahí van los nietos, ¿no? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, ¿no? Entonces, en el contexto de las promesas de Dios, la fe no solamente nos hace miembros de la familia de Abraham, sino que nos hace miembros de la familia de Dios mismo. Al perdonarnos, al darnos una nueva vida, al adoptarnos como hijos suyos, a darnos el espíritu de adopción por el cual decimos Abba Padre. Dios quiere edificar nuestros hogares, ¿no? Y este curso esperemos que realmente ayude mucho en el análisis, en la reflexión de lo que son las familias en este tiempo, ¿no? Dios desea bendecir nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra casa. Y es el propósito del Señor de que usted y yo tengamos hogares de bendición. Pero ¿qué es edificar?
Edificar es fundar, es engendrar una descendencia, es criar con virtud, bajo la dirección de Dios y con la acción de una mujer virtuosa y de un hombre diligente. No es ese varón que se concentra solamente en el trabajo. No es esa mujer que solamente se concentra en la vida de los demás. Es esa mujer que se concentra en su familia, en su hogar. Es ese hombre que no solamente ve por el dinero de la casa, sino de cómo están marchando los hijos, cómo está manchando la familia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, diría Salmo 127. Y Génesis 12 nos habla, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engendraré tu nombre, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Usted y yo queremos tener esa familia. Así es que pongamos manos a la obra. La familia en el contexto de las promesas de Dios, como les decía, nos hace miembros de la familia de Abraham, bendecida por muchas generaciones, pero sobre todo nos hace miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos ser instrumentos útiles en las manos de los demás? ¿Cuántas familias ahora se están perdiendo por diversas razones que vamos a ir analizando poco a poco? Este no va a ser un análisis sencillo, este va a ser un análisis sistémico, va a ser un análisis bíblico. Y usted y yo vamos a tener la oportunidad de reflexionar al respecto. La familia no es solamente el propósito de Dios para la creación, no es solamente eh, la unidad de dos personas que se conocen, que se aman, que se respetan. Es también un vínculo de sangre que genera valores, porque al interior de la familia se aprende a decir la verdad, a ser solidario, a ser justo, a ser respetuoso, a ser colaborador. Y al interior de esa misma familia también se aprende a ser injusto, a ser egoísta, a ser mentiroso. Entonces, este espacio de familia que inicialmente está vinculado por vínculos de sangre, genera valores al interior de la misma. Y no solo valores, cultura, porque esta familia se va a desarrollar en determinadas culturas, con determinadas creencias, con determinados estilos de vida, que son la base de toda organización social. Porque ya ustedes saben que la familia también es el eje inicial de la socialización, de la organización social, es la unidad productiva, ¿no? Entonces, necesitamos de que esa familia tenga los valores adecuados, los parámetros adecuados, la dirección adecuada. Porque de esa familia va a depender muchas veces cómo se desarrollan los pueblos, las naciones, ¿no? Cuando el ser humano peca, ha venido una serie de consecuencias, ¿no? Una serie de consecuencias donde se han roto 4 relaciones fundamentales. La relación del ser humano con su creador, porque antes la comunicación con el creador era completamente fluida y ahora hay miedo, hay vergüenza. El Señor le pregunta a Adán después del pecado, Adán, ¿dónde estás? Y él le dice, tuve miedo y me escondí. 2 emociones de miedo y vergüenza que antes no había en el ser humano.
y que perpetúa hasta ahora. Muchos de nosotros pasamos por miedo y vergüenza en muchos momentos de la vida, producto del pecado. La relación del ser humano con el otro ser humano. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Eva, no? ¿Qué es lo que pasó? Y él le dice que la mujer que tú me diste, ella me indujo al pecado. ¿Qué hacemos? Le trasladamos nuestra propia responsabilidad, nuestra propia culpa a un segundo, a un tercero. Yo no tengo la culpa. Ella, él, el otro. Y en ese enfoque vivimos mucho tiempo. Y a veces nosotros mismos es muy difícil de que podamos reconocer que muchas de las acciones que no se dan adecuadamente en la familia son responsabilidad nuestra. La relación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Con su entorno. Dice que la naturaleza gime. Y ya ustedes están viendo, ¿no? Que los glaciares se están secando, que hay un calentamiento global, que la naturaleza necesita ser restaurada, también producto del pecado, ¿no? Y esa relación del ser humano consigo mismo, ¿no? O sea, ese pecado que nos trae vergüenza, que nos trae temor, mentira, engaño, violencia familiar, el culpar al otro, el justificar nuestros errores, el tener un juicio moral muy pobre, ¿no? Es que yo hice esto porque tal, 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 pero si no hubiera pasado, entonces yo sería perfecto o perfecta, ¿no? Y hay a veces esa angustia existencial de que todo nos va mal. Y si ya nos va mal en la familia, hay que preocuparse mucho porque la familia es ese soporte, es ese lugar de refugio, ¿no? Entonces, estas relaciones rotas muchas veces nos tienen que traer a la mente un poquito de reflexión y decir, Señor, yo en este tiempo quiero liberarme de estas angustias de pecado y necesito ir modificando muchas de las relaciones mías. Pero no la voy a poder hacer sola, solo, porque necesito de la acción del Espíritu Santo en la vida de las personas, que da una acción sobrenatural, sobrenatural, ¿no? Entonces, el cristiano, de acuerdo a los propósitos de Dios, debe de proveer para su familia, ¿no? Muchas veces los cristianos no estamos proveyendo para la familia. Y es una irresponsabilidad ineludible de los padres. Yo conozco, miren, en la consulta psicológica, muchas mamás me dicen, yo a ese hombre no le voy a pedir nada, absolutamente nada, porque no quiero merecer ni un sol de él. Es un sinvergüenza, es un tarambana, es un así, 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 así. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos generando personas irresponsables, con un falso orgullo. Y después los hijos. Mi padre nunca me dio un sol. A ese papá yo no lo voy a querer, pero nunca. Y comenzamos a generar una serie de pensamientos, de emociones, de rabias que no son adecuadas. Debemos de proveer para la familia, no solamente el varón, la mujer también. Dice Timoteo, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso es que Romanos 14 nos dice que la autoridad está puesta por Dios para infundir temor al malo. No sea cómplice de personas que no proveen para la casa. No haga gente irresponsable. Eso no es justicia. Dios no quiere el divorcio, dice lo que Dios junto no lo separe el hombre. Ahora, claro,
por la dureza del corazón y por cuestiones de adulterio, probablemente sí habrán divorcios, ¿no? Cuando hay conflictos familiares, eh, estos surgen cuando tenemos diferencias en nuestras formas de ver las cosas. María y Juan se juntan y vienen de diferentes familias, de diferentes contextos, de diferentes culturas, de diferentes tradiciones familiares, y generalmente va a haber cierta diferencia. Y se producen discusiones, malicias, orgullos, celos, envidias, que nos hacen olvidar el propósito original de Dios para la familia, ¿no? Y por ello tenemos que realinearnos. Dice la palabra, Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. El propósito de Dios es de que las discusiones, los conflictos se puedan resolver. Pero nosotros a veces somos Jalisco, ¿no? Jamás le voy a perdonar esto que me hizo. Eso me lo voy a acordar toda la vida y se lo voy a decir cada vez que pueda en las siguientes discusiones. Va a salir, va a salir. Porque yo no me olvidé. Yo tengo buena memoria. Pero eso será lo que el Señor quiere para usted. Dice que es de sabios pasar por alto la ofensa. Ahora, claro, hay ofensas y ofensas. Y eso también vamos a conversarlo más adelante, ¿no? ¿Cómo eran las familias en el Antiguo Testamento? Estaban unidas por consanguinidad y una misma fe en el Señor, ¿no? Las familias, ustedes saben de que eran no solamente papá, mamá, hijos, eran siervos, eran familiares cercanos, ¿no? Había todo un grupo familiar inmenso, lo que ahora llamaríamos familias extendidas, ¿no? La familia patriarcal tenía una característica importante, ¿no? El padre era el dueño de las vidas de las personas, de todo su grupo familiar. El padre decidía todo en la familia, no solamente la vida de ellos, sino también la muerte de ellos. Por eso en algún momento del Antiguo Testamento, algunas de las padres podían decir, bueno, acá está mi hija, tómala, en lugar de. O sea, ese nivel de decisión tenía el papá patriarcal, ¿no? La mujer no tenía mucho valor. El valor de ella era tener hijos. Eso nos decía de que esa mujer había tenido la gracia de Dios, ¿no? La familia se funda en una casa que estaba compuesta por padre, por madre, por hijos, siervos, los hijos de los siervos, y todos bajo la protección de un patriarca, ¿no? Tienen antepasados comunes de sus familias y de sus tradiciones, la casa de Abraham, la casa de Isaac, de Jacob. Había una serie de costumbres que se traían en ese tiempo, ¿no? Hasta Noé había monogamia, es decir, esposo, esposa, hijos. Pero después de él, con la generación de Lamec, ya empieza la poligamia, ¿no? Entonces, allí tenemos algunas de las características de las familias, ¿no? El cumplimiento de las promesas se dan a través de la persona y de la familia de Jesús. La promesa de un Mesías, de un Salvador, de alguien que va a restaurar a toda la humanidad después del pecado, nace y crece al interior de una familia. Y Jesús desciende de la familia de David y de Abraham, ¿no?
Eh, la situación de la mujer era una situación de mucha desvalorización, propiedad del marido, no enseñaba, no estudiaba, no aprendía, estaba dedicada a las labores domésticas, ¿no? Cuando se casaba iba sujeta al esposo y el esposo podía divorciarse de ella por cualquier situación, porque si cocinaba mal, porque si no hizo las cosas a tiempo, entonces podían darle su carta de divorcio, ¿no? Pero Jesús cuando viene, dignifica a la mujer y al dignificarla permite que le sigan, permite hacerlas discípulas, habla con ellas, discute temas teológicos, ¿dónde adoraremos? ¿En este monte o en el otro? La valora igual que al hombre. Y cuando habla con la mujer samaritana, ya ustedes conocen ese diálogo tan profundo, un diálogo donde el Señor valora a ella y le enseña cosas que ella no sabía, ¿no? Muy bien, hasta aquí algunas preguntas, hermanos, hermanas, por favor, si es que hubiera alguna pregunta aquí, porque entonces vamos a pasar a un tiempo de lectura bíblica y a un tiempo de análisis de la familia de Jesús cuando el niño Jesús se pierde en el templo, ¿no? ¿Preguntas? Jorge Garcés. Muy buenos días, doctora. Buenos días a cada uno de los participantes. Un gusto primeramente estar acá en este diplomado y escucharla a usted. Quisiera hacerle una pregunta de acuerdo a nuestra realidad peruana, ¿no? Si bien es cierto, cuando uno va a formar una familia se tiene que independizar, pero hay el problema socioeconómico en la realidad, ¿no? Y entonces a veces es difícil encontrar una casa, un terreno, o a veces por la misma situación, a veces no se puede alquilar un departamento. La pregunta entonces en concreto es, ¿cómo poder formar una familia estando en casa de papá o mamá, ¿no? ¿Cómo poder independizarse de esa manera estando en casa de papá o mamá? A ver, mi Yo- estimado hermano, es difícil, es bien difícil poder independizarse bajo la casa paterna. ¿Por qué? Porque papá y mamá van a estar mirándonos y seguramente muchos de nosotros nos hemos casado y no hemos empezado en una casa, no hemos empezado en un departamento, seguramente empezamos en una habitación. Y es que cuando yo tengo la intención de casarme, yo tengo que tener cierto recurso para poder hacerlo. Porque si no, dos soles no pueden brillar bajo el mismo firmamento. La autoridad de mis padres y la autoridad, no sé si va a haber autoridad mía, mía y de mi esposo o de mi esposa, va a ser más difícil. Perdónenme, es bien cómodo llegar a la casa de papá y mamá, pero no es tan bueno, no es tan saludable, no es tan sano. Entonces, es un poco difícil poder tener independencia dentro del hogar paterno. Por eso hablábamos de dejar, ¿no? De independizar. Bueno, ese es mi consejo, mi estimado. ¿Alguna otra pregunta más? Adelante, Connie. Buenos días, bendiciones para todos. Soy de Venezuela. Am, eh, Dos preguntitas, mi hermana María. ¿Esta Adelante. presentación ustedes la van a poner en el espacio? Ok. Así es, ¿Y queda grabada la clase, mi hermana? así es. Excelente. Ok, mi pregunta es la siguiente, hermana. Cuando usted habló de la caída del hombre y habló de las 4 relaciones que quedaron afectadas,
recuerdo también en otro seminario que hice, que nos enseñaron que una de las áreas que más había sido afectada con el pecado era el área concerniente a la sexualidad. Entonces, me acuerdo que la profesora decía que, por ejemplo, desde el punto de vista del hombre, habían como tres comportamientos. Entonces decía, el hombre que no se satisface con la mujer, y es el hombre que es promiscuo, tiene varias mujeres, o la otra sería la persona que se aparta de poder tener una relación pues de afectividad con alguien porque justamente no quiere terminar siendo afectada. Y por último, hablaba de aquellas personas que confunden pues el diseño natural de Dios y entonces de repente deciden ser homosexual. ¿Qué me pudiera comentar en relación a eso, mi querida hermana María? Ya, a ver. Usted me está diciendo de que en las 4 relaciones que han sido afectadas, supuestamente una de las relaciones es la sexualidad, ¿no? No estamos necesariamente manifestando de que la realidad, perdón, de que la relación de la sexualidad es la más afectada. Yo hablaría de una relación emocional, mal manejo de emociones, que va a tener como consecuencia probablemente una afectación en las relaciones sexuales. Sin embargo, en estas relaciones emocionales que tienen las personas unas con otras, producto del pecado, ya habíamos hablado de varias características que tienen, ¿no? El miedo, la vergüenza y el culpar al otro. 3 cosas que han salido después del pecado y que nos siguen hasta ahora, ¿no? Nos siguen hasta ahora. Yo pienso de que las relaciones sexuales muchas veces están en relación a modelos de conducta anteriores que derivan de la familia. Miren, en el caso de la homosexualidad, yo trabajo con algunas personas homosexuales y cuando analizo sus historias, yo veo historias de abuso sexual infantil. Hace poquito tengo a una jovencita, a una persona ya joven adulta, porque ya tiene 33 años, ¿no? Que es lesbiana, ¿no? Y ella ha tenido historias de abuso sexual, es decir, de estimulación sexual precoz, desde muy pequeña, desde los 8 años. Ha tenido la imagen de un padre autoritario, un padre que denigraba a la mujer en todas sus expresiones, entre violencia física, psicológica y sexual. Y veo historia de ella en relación, por ejemplo, a una serie de relaciones homosexuales muy cercanas a ella. Desde experiencias con primas, desde que era adolescente, de tocamientos indebidos entre mujeres, desde continuamente grupos de redes sociales homosexuales también, y una serie de estimulación que llega a ella desde este enfoque, por decir así, ¿no? Desde esta posición en la vida. Resultado, una relación lésbica, 2 relaciones lésbicas, 3, 4, 5, insatisfacción increíble a nivel de querer quitarse la vida. Criada ella bajo estándares cristianos, y ella asume
de que eso que está haciendo no está bien y pide ayuda. Estas relaciones con el sexo opuesto o con el mismo sexo tienen explicaciones, tienen interpretaciones desde la historia misma de la persona. Y yo iría más que por un lado teórico, iría a lo que yo veo en la práctica. Y desde mi práctica veo de que las historias familiares influyen muchísimo en las conductas de las personas, ¿no? Entonces, es importante que ustedes, producto de estas clases, puedan analizar una serie de relaciones. Estamos en la primera clase ahorita y estamos hablando de repente de lo más general. Pero a medida que vayamos avanzando, vamos a ir teniendo mejores elementos de juicio para hacer diagnóstico. Entonces, yo le pido que por favor nos acompañe a lo largo de todas estas clases y le agradezco muchísimo por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Qué Adelante, tal? Carlos. Buenos días. Buenos Buen días con día, todos. Carlos. Una consulta, por favor. Las diapositivas nos las van a enviar a nuestros correos para poder estudiarlo, para poder leerlo, pues, ¿no? Van a estar Es decir, colgadas en la página, mi estimado. ok, correcto. Muy amable, profesor. Qué gusto de verlo después de tiempo. Ajá, qué bueno, igualmente. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, pasamos a la segunda parte. Buenos días, doctor. Habla con José Isaías Romero desde Colombia. Un saludo fraternal. Aquí hay algo que me llama la atención cuando usted habla de las familias, la conformación de la familia en el periodo del Antiguo Testamento. Y hemos notado que de pronto en nuestras congregaciones, siendo una familia totalmente actual, queremos llevar todo al modelo de la familia, de las primeras formaciones de familia. ¿Eso es un error o hay que adaptarnos teniendo en cuenta el aspecto cultural y social que se vive ahorita? Gracias, doctora. Gracias, Isaías, José Isaías. Bueno, como les decía, toda familia se desarrolla en un contexto cultural. Y hay contextos antiguos, hay contextos presentes, contemporáneos, y nosotros vamos a tener que adaptarnos a estos contextos. Sin embargo, los principios bíblicos siempre van a permanecer. Y estos principios bíblicos de amor, de respeto, de solidaridad, de justicia, tienen que estar presentes en las familias, en cualquier tiempo, en cualquier espacio. Si yo voy a tener en casa, por darle un ejemplo, a una mujer sometida a que lave, planche, cocine, qué sé yo, atienda a los hijos, trabaje, y después de un tiempo voy a tener una mujer enferma, voy a tener que pagar las consecuencias de cómo la traté. Y es bien triste cuando, perdónenme, una mamita parte a la presencia del Señor. Porque dentro de una cultura como la nuestra, la mujer está valorada desde cuánto hace, desde cuánta supermadre puede ser. Pero eso trae consecuencias, pues. Eso trae consecuencias, ¿no? Entonces, hay culturas que a veces son opresoras. Y hay otras culturas que son un poquito más liberadoras. Creo que tenemos que tener el equilibrio de la justicia y de la equidad. Nuestros roles tienen que ser equitativos. Hay familias donde las mujeres son acá en Perú se dice las natachas, ¿no? Son como las empleadas de la casa, ¿no? Y no sé si es que eso es lo que Dios quiere para las mujeres.
o donde los hombres son los oprimidos de repente. Y no sé si es que Dios quiere eso, o quiere relaciones de equidad, de justicia, de respeto, de ayuda mutua, de solidaridad, de darse la mano, de ser como un puño, porque la familia es eso. Todos somos parte de, esta es la familia. Ningún dedito se puede ir caminando solo, son parte de. Entonces, creo yo de que sea cual fuera el contexto, la época, la cultura, van a haber principios fundamentales de respeto, de unidad, de solidaridad, de ayuda mutua, de soporte, que tienen que seguirse valorando. ¿Bien? Muy bien, gracias por su pregunta, José Isaías. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a Lucas 2:41-52. Yo les voy a dejar unos minuticos ahí para que ustedes puedan tomar esa lectura. No sé si es que de repente alguno de ustedes pudiera tomar la lectura de Lucas 2:41-52. Entonces vamos a designar a ver, yo tengo aquí, a ver, ¿a quién vamos a ver, Chile, Carla, Carla BN, cuéntanos, por favor, ubícanos en Lucas 2:41-52, el niño Jesús en el templo. Adelante, Chile. Si le habilitan, por favor, el micrófono a Carla BN de Chile. Ahora sí. Dice así, el niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscando. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, necesito que se tomen unos 3 minuticos más para que ustedes puedan revisar la lectura, por favor, y luego vamos a ir haciendo algunas preguntas, ¿ok? Entonces, vamos a tener unos 3 minutos, 3, 5 minutitos para poder revisar la lectura y luego vamos a pasar a un tiempo de preguntas. A ver. ¿A dónde iba la familia? A Carla de la Cruz, perdón, Blanca de la Cruz, por favor. Si le habilitamos micrófono a Blanca, por favor.
¿A dónde iba la familia? A Jerusalén, perdón. Ok, muchas gracias. ¿Por qué se produce el problema, Dalila Vargas? Buenos días. Buenos días. Cuando ya estaban de regreso a Nazaret, camino de un día, donde se dan cuenta que Jesús no estaba. Lo habían buscado, pero no lo hallaban. Ok. Jorge Aguirre, muchas gracias. Jorge Aguirre, ¿entre quiénes lo buscaron, Jorge? Ya, no me dejaba el audio. Lo buscaron entre sus parientes y amigos. Ok, gracias. A ver, Hilda, ¿qué explicación le da a la conducta de Jesús? Uy. Buenos días a todos. Les saludo desde aquí de Oaxaca, México. Sí, yo entiendo de que, bueno, en mi Biblia de estudio viene de que los judíos a partir de los 12 años, que era la edad que ya tenía Jesús, ya eran un poco más independientes. Entonces, consideraban sus padres de que, bueno, ya no tenían que estarle cuidando extremadamente como a un niño, a un menor, sino que posiblemente podrían encontrarse más adelante e incluso pudiera ser que él iba acompañado de otros parientes. Listo, muchas gracias. No sé si, a ver, Dalila Vargas, ¿cuál fue el propósito de Dios finalmente con el niño Jesús? ¿Cuál fue el propósito? Bueno, aquí se manifiesta uno el amor para con Dios al estar entre los sabios, ¿no? Entre los maestros de la ley. Pero a la vez también en la lectura me muestra que él estaba sujeto a sus padres, porque cuando su madre lo reclama, bueno, él contesta, él dice, ¿no? Que los negocios de su padre, pero como sus padres físicos o terrenales no entendieron esto, de que él hablaba de su padre espiritual, él igual se sujetó, ¿no? En la lectura ahí dice, ¿no? 51. Y estaba sujeto a ellos, no solo a María, sino también a José. Y yo creo que fue un tiempo propicio para Dios demostrar ese propósito de Jesús, ¿no? Que él estaba siempre sujeto, no solamente a las leyes espirituales, sino también a las leyes que él había dado en la tierra para que los hijos honren a sus padres. Amén. Muchas gracias, Dalila. Bien, a ver, vamos a ir analizando con muchas de las cosas de lo que ustedes, Luz Aide Ríos, a ver, la última participación, porfa. Muy buenos días. También yo pienso que uno de los propósitos era el hecho de que hacer notar que había un cambio de comportamiento a esa edad. Entonces, digamos que a partir de los 12 años ya los niños tienen conceptos mucho más claros, tienen muchas capacidades para definir algunas cosas, ya están entrando en qué es lo que yo quiero ser, cómo lo voy a hacer. Entonces, yo creo que Jesús también está mostrando ese momento en la historia de los niños, ¿no? Como ese cambio de edad que se ve sobre todo en los adolescentes, ¿no? En esa independencia también que ellos empiezan como a querer explorar, como a querer tener. Entonces yo pienso que también podría ser así. Igual también dice que en el versículo 52, que crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y los hombres. Entonces vemos que también tenía como esa relación con Dios, como ese cambio físico también, como ese cambio social también, porque tenía, digamos, hace connotar que para los hombres también tenía ese crecimiento. Entonces, digamos que eran las 4 áreas también en las que se estaba trabajando, en las que quizás se quiere hacer notar, ¿no es cierto?, en los seres humanos. Amén. Gracias, Luz.
muchas gracias. Yo creo que ustedes ya no necesitan hacer el estudio, ¿ah? Pero igual vamos a hacerlo. A ver, vamos a ver. ¿Qué características tenía esta familia? Teníamos una familia piadosa que celebraba la Pascua, ¿no? La liberación del pueblo hebreo del yugo egipcio. Era una familia que recordaba la acción poderosa de Dios en la vida del pueblo de Israel, ¿no? Ahora, Jesús tenía 13 años, 12 años, iniciaba la madurez, estaba en un proceso de autonomía, ¿no? En ese tiempo, a esa edad, los niños eran apartados para Dios mediante un voto legal que se llamaba Benei Mitzvah, ¿no? Que lo hacía un poco más responsable de sus actos. Y ser responsable de sus actos le daba cierta independencia a este niño Jesús, a este niño que ya estaba entrando en una edad adulta, por decir así, ¿no? Iniciando una edad adulta según la costumbre judía. Era una familia que estaba vinculada a su comunidad. No era una familia solita que andaba por allí, porque dice de que todos habían ido a celebrar la Pascua y se buscaban al niño Jesús entre los parientes y entre los conocidos. Eso quiere decir de que Jesús también era conocido entre la familia, entre las personas que iban juntos a celebrar la Pascua, ¿no? Era una familia en equilibrio, porque había cierta autoridad para que este niño pueda desarrollar algunas habilidades propias de este periodo, de esta etapa de su edad, pero también habían límites, en el sentido de que él tenía que decir también a dónde iba, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí? Que Jesús se pierde y que se inicia la crisis de la familia. Hay una crisis en el desarrollo del niño. Es una crisis donde el niño debe de mantener su identidad, su estabilidad, pero a la vez tiene que cambiar, tiene que adaptarse a las nuevas exigencias de la edad que él tenía, ¿no? Había una búsqueda y un encuentro. Los padres comienzan a buscarlo entre su familia, ¿no? Demuestran confianza, pero también demuestran responsabilidad, ¿no? La madre expresa el sentir de ambos. Te hemos buscado con angustia. Pero ojo, él mantiene su posición de hijo, ¿no? El niño Jesús en Lucas 2:48, el amor a los padres que no se condiciona por la conducta del hijo. Es decir, cuando un miembro de la familia se afecta, todos se conduelen entre sí. Pero a la hora de hacer el reclamo, entre comillas, no le dicen, Jesús, eres un así, un asá, un irresponsable, mira qué. Le dicen, ¿por qué nos has hecho así? ¿A qué están atribuyéndole el problema? A la conducta, pero no a la persona. No eres un tarambana, no eres un tal por cual. ¿Por qué nos has hecho así? ¿Por qué te comportaste así? ¿Por qué tu conducta ahora estaba de esta forma? No afectan todo el ser de Jesús, sino afectan solamente una parte de su conducta que en ese momento era que se había perdido y que no había regresado. No le dice, tú eres un X y Z. Le dice, ¿por qué te portaste así? Y la madre expresa con angustia, con dolor, con emoción, ¿no? Lo que ella va sintiendo en ese momento y no se reprime.
Entonces, la comunicación en la familia es asertiva. La comunicación en la familia es libre, es honesta, transparente. Y el cierre de la historia, como ya lo mencionaba Dalila, está con el tema de el broche de oro. Jesús luego vivió sujeto a ellos. Vivió sujeto a ellos. Hubo un momento en que el Señor alcanza independencia porque le correspondía según la ley judía, pero luego regresa al hogar paterno y vive sujeto a ellos. Y dice el 2:52, y crecía de manera integral. Física, seguramente estaba bien en talla y peso, ¿no? Para hacer una comparación con nuestros tiempos y con nuestro contexto. Crecía en la parte mental, en inteligencia, en la parte social, ¿no? Era conocido, seguramente acompañaba a su padre en los negocios de la carpintería, ¿no? Y crecía espiritualmente en gracia con Dios y con los hombres, ¿no? Entonces, miren, esta es la historia de una familia saludable en un momento de transición, en una etapa de su vida donde se entra de un ciclo vital, y ya vamos a hablar de lo que es ciclo vital, de una etapa de la familia con hijos adolescentes, a otra etapa, ¿no? Donde se va afirmando determinadas condiciones de independencia, ¿no? Bien. Creo que hemos terminado un poquito antes, pero creo que van a ser un tiempo de poder de repente tener algunas preguntas. Yo quiero que ustedes vean dentro de la página del campus bíblico, está todo el material que se está presentando en cada una de las clases, ¿ya? Está el sílabo también del curso y están algunos videos que ustedes van a revisar. Hay una serie de familias saludables, construyendo matrimonios saludables, la lección 2, la unidad en la pareja, en la página del 11 al 14, que debe estar colgado en la página para que ustedes lo revisen. Dentro de estas actividades académicas, hay algunas actividades que ustedes van a tener que revisar de manera personal y hay otras que se van a calificar. Yo les recomiendo que hagan todas, porque la idea es de que ustedes salgan de este diplomado con todas las herramientas necesarias para analizar su propia familia, pero también para poder orientar a otras familias. Pero para eso, ustedes van a tener que leer, van a tener que visualizar videos, van a tener que revisar información, revisar las clases, etcétera, ¿no? Ahora, yo les he dejado en el sílabus, les he dejado un link donde está el libro Fundamentos Bíblicos y Teológicos del Matrimonio y la Familia de Jorge Maldonado. Seguramente en Ecuador es muy conocido Jorge Maldonado, es un colega nuestro, y tiene información muy, muy valiosa en cuanto a la familia en la parte teológica. Así es que les recomiendo que también puedan leer el libro está online. Léanlo, la lectura es súper ágil, divertida, bueno, no divertida, pero es muy ágil, es amena, es muy profunda, pero es muy sencilla también, ¿no? Entonces, vamos a abrir ahora un tiempo de preguntas. Tiempo de preguntitas para
ustedes y no sé si es que hay alguna pregunta. Nuestros amigos de Sociedades Bíblicas que nos ayuden de repente con abrir los micros. Creo que quedó una pregunta pendiente anterior, no recuerdo quién era. Adelante, José Isaías. Doctora, gracias. Doctora, una de las preguntas es, cuando el hombre peca, el pecado, usted decía que cuando el hombre peca, se daña una relación con el Creador, se daña la relación con su pareja, porque hay un sentimiento allí de irresponsabilidad y de culpabilidad, ¿no? Es lo que le entendí. En Cristo como creyentes y como consejero, ¿cómo podríamos ayudar a una persona que de pronto también ha pecado, digamos, con un adulterio o con una situación de abandono, a hacerle entender que eso viene mucho más allá de lo que él puede comprender? Gracias, doctora. Ok, gracias, José Isaías. A ver, habíamos hablado de 3 emociones, sentimientos que se vienen dando producto del pecado. Uno era el miedo, otro era la culpa y el otro era echar la culpa a los demás, ¿no? Producto de esta forma de vivir nueva bajo condiciones de pecado, nosotros dañamos muchas veces las relaciones con el otro, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder ayudar a una persona que ha cometido adulterio? Habíamos hablado inicialmente de que la relación conyugal es exclusiva y excluyente. Hablamos de María y Juan, nada más que de María y Juan. No hablamos de María con Carmen y Esther, no hablamos de Juan con Pedro y, no sé, y alguien más. Hablamos de una relación exclusiva. Una de las primeras cosas que hay que conversar cuando una de las personas ha sacado los pies del plato, por decirlo criollamente, es hacerle entender cuál es el propósito original para el matrimonio. Yo me acuerdo de entre los tantos pacientes que he tenido, uno de los jóvenes tendría 35 años, supervisor de un área de ventas en un banco muy prestigioso de mi país, con mucho poder económico, con todas las cosas que podía tener un joven a esa edad, permiso de la mamá, tiempos fuera de casa, los tiempos que él quisiera, podía salir con todo el mundo, podía gastar lo que él quería. Y un tiempo después vuelve y me dice, estoy vacío, he hecho todo lo que... He estado con Juanita, con María, con Esther, con quien quería he podido estar. Porque aparte era un chico muy desenvuelto, muy guapo, tenía todo, digamos, todo, entre comillas, ¿no? Pero regresaba a la consulta y me decía, no tengo nada. Todos los fines de semana salgo con una chica diferente. Y siento que no me puedo casar con nadie, porque todas son iguales. Entonces, me siento solo. Tengo amigos. Tengo amigos de chilingui, de pachanga, de fiesta, de reuniones. Pero no tengo gente de verdad que me quiera. Mi mamá, también otra bancaria, me ha dejado que haga lo que quiera, pensando que esa era mi felicidad.
pero yo me siento vacío por dentro. Recuerdo hace años cuando trabajaba en una organización como jefe de acción jefe de un proyecto de familia. Trabajábamos en algunas comunidades pobres aquí en Perú. Y una de las tantas familias de estas comunidades había comenzado a tener muchas dificultades porque él tomaba, ¿no? Y ella era sumamente autoritaria, entonces hasta le pegaba cuando estaba tomado él. Pero él ganaba bien porque era una persona de mano de obra, de albañil, pero un albañil calificado, ¿no? Ganaba bien. Habían unos grupos que venían de Estados Unidos, unos teams que le llaman, para ayudar a algunas ONGs aquí en el país, con testimonios, con palabra de Dios, etc. Y una vez llegó a este señor, llegó un hermano que había perdido su familia y le contaba a este señor que también había comenzado a tener problemas de familia y ya quería separarse. Le decía, mira, ¿sabes qué? Yo he perdido a mi esposa, he perdido a mis hijos. Tengo una casa muy grande en Estados Unidos, pero mi casa está vacía. Mis hijos no están. Mi esposa se ha ido. Yo estoy solo en la casa. Ahora compro muchos libros para ver cómo es que las familias pueden mejorarse. Pero ya llevo años en esto. No logro hacerlo. Que no te pase lo mismo. Porque no hay nada peor que estar sin familia. Y cuando ya estás grande, vas a regresar a la casa de tu mamá. Bueno, algunos regresan, ¿no? Entonces, ten conciencia, le decía a él. Ten conciencia. No sabes toda la cantidad de libros que tengo sobre familia. Y que leo cada noche. Y lloro. Pero no he conseguido todavía juntar a mi familia. Testimonios como estos a veces no se piensan, no se dicen, no se comparten. Cuando hay este tipo de dificultades de adulterio. Tengo también pacientes que han estado en adulterio. Algunos lo justifican. Otros no lo justifican. Otros piden perdón. A veces el perdón les dura poco. Porque hay conductas que se han cimentado en las personas. Alguien decía, evite la segunda mirada. No caiga nuevamente. Limite a todas estas personas, bloquéelas. Porque son ocasión de caer. Si usted quiere limpiar su vida, va a tener que limpiar también sus relaciones. Y tiene que saber qué relaciones va a cortar. Entonces, el adulterio realmente es bien, bien triste, porque ya no es solamente la pareja la que está allí, sino que cuando hay hijos, los hijos mismos le dicen al papá generalmente, que es el que cae en esta situación, dicen, ándate, ¿no? Y restaurar esa situación es bien complicado. A la cuestión de un mes tenía un paciente que estaba, la mamá, ¿no? La mamá había
nuevamente he visto por tercera vez que el Señor estaba en esta situación. Y los hijos no querían saber nada, absolutamente nada del todo. Pero ya había un modus operandi. Una conducta, patrones de conducta que se repiten y que no tienen forma de cambiarse porque la persona misma no quiere cambiar. Entonces, hay que analizar esa parte, no solamente con el texto bíblico de la exclusividad, sino también con los patrones de conducta que se van haciendo repetitivos y que hay que cortarlos. Hay que cortarlos, porque si no, este asunto sigue. ¿De qué vale de que la persona pida perdón una vez, 2 veces, 3, 5, 10 y no se ve? La palabra dice que por sus frutos os conoceréis. ¿Y cómo vamos a ver ese fruto? Ahora va a tener usted que reportarse. Va a tener que decir, oye María, o Juanita, no sé el nombre que tenga la esposa, voy para allá, estoy con tal persona y debo llegar como a tal hora. Porque tengo que generar nuevamente el vínculo de confianza. Porque si no lo genero, vamos a estar en lo mismo. Tengo que orar cada noche y decir, Señor, por favor, ayúdame. Junto con ella. Porque no hay nada mejor que estar 2 delante de la presencia del Señor. Allí usted no le puede mentir al Señor. Tendría que ser un descarado, ¿no? Pero no. No, creo que no estamos en esa línea. Ahí tenemos que abrirle el corazón y decirle, Señor, aquí estoy yo, con todos mis defectos, con todas mis debilidades. Sé propicio a mi pecador. Entonces, creo yo que por ahí va el consejo, pero vamos a irlo ahondando en la medida que van pasando las clases, mi estimado José Isaías. ¿Alguna otra pregunta más, hermanitos, hermanas, hermanos? Sí, buenos días, maestra. Quería hacer una pregunta. Dios constituyó el matrimonio, la familia, ¿verdad? Entonces ahora tengo una alumna que me ha preguntado, ¿cómo puedo yo orientar a mis hijos si piensan ahora en el matrimonio solo el civil, ya no por la iglesia? Entonces, ¿cuál sería la orientación ahí? Porque siento que de pronto se está dejando a Dios a un lado, el pacto con el Señor y solamente se casan por el civil. ¿Cómo se debería orientar ahí? Ok, gracias, Blanca. Bien, mira, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es un testimonio frente a los demás. De que yo, María, me comprometo con Juan en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, etc. Yo puedo pedir la bendición de Dios o puedo no pedirla y puedo solamente tener la ley humana, que también es una representación, también es un testimonio, también es algo que yo voy a hacer para comprometerme delante de los hombres, a que yo me comprometo con Juan, por decir así. Pero cada quien es libre, obviamente. Acuérdate de que el Señor no nos pone una pistola en la cabeza. Dice, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú. Tú puedes escoger qué es lo que vas a hacer con tu vida y qué consecuencias van a tener esas acciones. Sin embargo, si nosotros queremos que ese matrimonio sea un matrimonio edificado por Dios,
Vamos a tener que pedir la bendición de Dios en esos espacios. Vamos a tener que rogar para que Dios venga y el Señor pueda estar guiando, edificando, construyendo mi matrimonio bajo los principios suyos. Ahora, eso es voluntario, como lo es todo aquí. Usted puede elegir tener un matrimonio así o no tenerlo, pero es una decisión personalísima. Nuestra opinión es, vaya usted y someta su matrimonio bajo el señorío de Cristo para que tenga sabiduría, para que tenga ese amor verdadero, para que tenga esa bendición sobrenatural. Usted lo puede hacer o no lo puede hacer. Ahora, ¿qué hacemos para que se haga? Es importante de que usted comparta la palabra. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Tenemos que compartir. Tenemos que dar testimonio de cómo es un matrimonio, que no va a estar libre de dificultades, que no va a estar libre de discusiones, que no va a ser un matrimonio perfecto, pero que va a tener cierta estabilidad, que va a tener menos riesgo, que va a tener un poquito más de armonía, que va a poder corregirse cuando esté yendo por un camino equivocado. Ahora, eso es bien importante, porque sin la ayuda de Dios andamos en nuestros propios caminos, y nuestros propios caminos, como dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Astucia, malicia, celos, envidias. Por eso es que necesitamos al Señor en este tiempo. Entonces, creo que por ahí hay que compartir un poquito más sobre los propósitos originales de Dios. Yo les recomiendo nuevamente lean este libro de Fundamentos Bíblicos Teológicos del Matrimonio, de la familia, de Jorge Maldonado. ¿Ya? Está la línea, está el link allí, así es que revísenlo nomás con toda tranquilidad. Listo. ¿Alguien más? No sé si todavía tengo unos minutitos. A ver, adelante, si nos ayudan nuestros hermanos de Sociedades Bíblicas. Hermana, cuando se trata, buenos días, cuando se trata de un matrimonio, o sea, de una pareja de novios, pero uno es del área cristiana evangélica y el otro es católico. Entonces, ¿cómo se debe orientar desde el punto de vista a una pareja así? ¿Qué decirle a ellos? Hagan lo que quieran. ¿Quién decide? ¿Cómo hacer que decidan por la ceremonia religiosa cristiana evangélica? ¿Qué decirle? ¿O hay que dejarlo más? Esa es mi pregunta. Ya, muchas gracias, mi estimada. A ver, ya ustedes conocen seguramente la respuesta, ¿no? Es un poco difícil poder unirse y hacer unidad dos corrientes diferentes, ¿no? Es distinto ser católico que ser evangélico, porque nuestras costumbres, nuestra teología, nuestras liturgias son distintas, ¿no? Entonces, la primera cosa que yo diría es, ¿realmente quieres casarte? ¿Realmente estás seguro, segura de que esta es la mujer de tu vida, el hombre de tu vida, la persona que Dios apartó para ti? Esa es la primera pregunta que yo haría. La siguiente es,
Bueno, si tú has decidido de todas maneras sí o sí casarte, entonces van a tener que tomar un acuerdo. Van a tener que tomar un acuerdo y ver bajo qué sistema es que se van a casar. Yo no veo unidad en ese matrimonio. No veo unidad en el, pero como les digo, cada quien puede hacer lo que voluntariamente quiera, pero no le veo unidad. Miren, he conocido ese tipo de matrimonios así. Yo me acuerdo del hijo de un pastor que se casó con una joven católica, muy buena persona, humanamente muy buena persona. Pero la primera cosa era, ¿dónde me caso? Ahí comenzó el primer conflicto. Después llegó a dónde llevamos a los niños. Y así se sumaron varios. Entonces, es bien importante de que nuestra orientación sea fundamental desde el inicio del matrimonio. Porque muchas personas se pueden ahorrar años de angustia, años de diferencias por este tipo de uniones desiguales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de orientación, ¿no? Yo le puedo decir, bueno, que elijan la iglesia y que vayan donde quieran, pero eso no es lo que Dios quiere para ellos. A veces hay que detenerse un ratito, retroceder un paso para avanzar dos. Entonces mi sugerencia es, analicen bien, no solamente esto de dónde me voy a casar ahora, porque después va a venir dónde es que a qué iglesia voy a llevar a mis hijos, qué tipo de liturgias, de formas de adoración a Dios yo voy a enseñarles a mis hijos. Y así varias otras, ¿no? Porque de repente para uno mentir será pues una mentira venial y para otros mentir no es lo mismo. Entonces necesitamos ese tipo de orientación, ¿no? Listo. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Alguna otra pregunta más? Chile, Carla, adelante. Sí, yo estoy preguntando por el chat, en realidad con relación al libro que usted recomendó de bajar, y una tarea que mencionó, porque como la plataforma para nosotros es nuevo, me gustaría saber la invitación, cómo va a poder llegar al recurso del libro, porque yo leo en el grupo que ahora en los mensajes que dice que no está disponible, no se puede descargar. Entonces, eso como los recursos y el material, igual me gustaría que quedara como de cierta forma más clara, por favor. Ok, sí, hermana preciosa, sería bueno de que por favor lo coordine con sociedades bíblicas de su país, con los hermanos que les han hecho la inscripción al curso, porfa. Muchas gracias. ¿Alguien más? Edith Curi. Adelante, Edith. Si podemos habilitarle el micrófono a Edith Curi. Muchísimas gracias. Yo tengo una hija mayor, doctora, hermanos, de 27 años, felizmente casada, y su esposo, que es mi yerno, es mi hijo prácticamente. Desde los 10 años asiste a una iglesia cristiana,
sin padre y sin madre. Sus padres nunca asistieron. Pero cuánta hambre este niño desde los 10 años por buscar de Dios hasta el día de hoy, sin ser perfecto. Y gracias a Dios, debido a eso, mi hija se conoció con él en la iglesia y se casaron primeramente por civil, porque yo como madre recibí una consejería de una guía espiritual. Yo quería hacer lo mismo que hizo mi madre conmigo, que es, haz lo que tú decidas, haz lo que tú piensas, porque ya eres mayor de edad. Pero gracias a Dios, esa consejería de una guía espiritual me ayudó muchísimo y me dijo que yo tenía que hacer todo lo contrario a lo que hizo mi madre conmigo, que es bendecir la vida de mi hija y que salga casada de la casa de mi casa, ¿no? Y bendecida. Tenía ella 21 años o 20 años, no me acuerdo ahorita porque ya tiene 27, 26, ya tengo 2 nietos. Y antes de salir embarazada, o perdón, cuando ya estaba embarazada, pues el pastor de la iglesia indicó que era necesario recibir el pacto, que es lo que se dice el matrimonio religioso. Pero tengo una segunda, y gracias a Dios lo recibió, el pacto, y yo me siento muy feliz porque hoy yo estoy siendo esa guía para mi hija, porque Dios es el único que hace volver el corazón de los hijos hacia los padres. Yo abandoné, estando 10 años en una iglesia, abandoné mucho las emociones de mis hijas, su corazón de mis hijas, pero yo sé que Dios es el que va a hacer volver el corazón de mis hijas hacia sus padres. Y ahora tengo una hija de 19 años que está conviviendo, pero como yo he tomado, y yo dije hace 10 años, aprendí en la iglesia que yo tengo, es como madre, esa autoridad espiritual en mi casa y como esposa, hoy yo estoy llevando a la iglesia a mi hija en la ciudad de Lima, y gracias a Dios, hablándole con mucho amor, con mucha gracia y misericordia, porque ella no puede repetir los pecados de sus padres, que ella tiene que aprender a ordenarse. Y hoy ella declara con ese novio que ya vive, que es su esposo, que él también dice, ella es mi esposa, nos amamos. Entonces está en mí tomar con mi esposa esa autoridad espiritual y decirle que Dios es un Dios de orden, porque así como lo hizo con nosotros, también tiene que hacerlo con mis hijas, porque yo anhelo ver a mis nietos vivir en bendición, porque nosotros como abuelo hoy oramos para que nuestras generaciones sean para bendición y no para maldición, porque bendición es que hagan lo correcto delante del Señor, no de seres humanos, y lo correcto es vivir en orden, ¿no? Porque yo como esposa, como madre, yo sufrí muchísimo cuando no conocía de Dios. Estando con mi esposo, vivimos en pecado sexual muy fuertes. Yo tuve que asistir, gracias a Dios, a 4 retiros de matrimonios. Y créanme que es duro, es difícil, se sufre demasiado cuando dejamos a nuestros hijos que ellos hagan lo que piensen o lo que parece para ellos está bien. Siempre tomar esa autoridad espiritual y decirle que Dios es un Dios de orden hasta el último. Y si al último no lo aceptan, pues decir, ¿sabes qué? Igual yo te bendigo. Pero Dios no tiene ese plan para ellos, porque así como nosotros vivimos en sufrimiento sin conocerlo a Él, ellos no deben vivir eso. Esos golpes de la vida tan duros, tan difíciles, y que hasta hoy nos cuesta con mi esposo salir adelante, pero de la mano de Dios somos más que vencedores, lo seguimos haciendo a pesar de. Muchas gracias, doctora, muchas gracias por todo. Gracias, Edith, gracias por tu testimonio. Miren, es cierto de que nosotros como papás tenemos autoridad. Y es cierto también de que nuestra autoridad muchas veces tiene un límite cuando los hijos son adultos. Yo creo de que esa autoridad se tiene que formar y trabajar desde que son niños para evitar de que cuando sean adultos puedan cometer errores. Entonces necesitamos, mis estimados hermanos, formar, instruir al niño en su camino. Eso es básico, es bien importante, porque instruyendo al niño van a saber qué hacer cuando sean grandes. Ahora, si ellos se equivocan,
también es cierto de que Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de segunda oportunidad, de tercera oportunidad, de cuarta oportunidad. Y si es que vamos al Señor, el Señor no nos echa fuera. El Señor va a oír nuestro clamor. Va a oír nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra necesidad. Y yo le agradezco a Dios por esta hija de 19 años que realmente quiere ordenar su vida y que el Señor seguramente le va a ayudar, porque dice que el Señor tiene pensamientos de bien para con nosotros, planes de prosperidad para con nosotros. Así es que creo yo de que es bueno tener la autoridad espiritual, la autoridad, pero es mucho mejor tenerla desde que son pequeños. Entonces, cuando son pequeñitos, la palabra no se les va a ir de la cabecita. Y tenemos que estar allí hasta el final, ¿no? Bien, hermanos, creo que ya ha acabado esta reunión, ya nos hemos pasado, creo, unos minutos. El Señor les bendiga, revisen las actividades académicas que tenemos y nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado.